Misión Digital Comboniana, poniendo la lámpara del Evangelio al alcance de un clic. Lucas 11:33. Bienvenidos, queridos amigos, a la Lección Divina con el Padre Pime, MCCJ. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Lección Divina de este domingo 23 en el tiempo ordinario del ciclo A nos invita a darnos cuenta que todos cometemos errores. Algunos cometemos pecados. Equivocarse es de humanos, es de Dios el perdonar. Es de cristianos amar al enemigo. Vamos a ponernos en la disposición de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que venga a iluminarnos, a hacer que nuestra mente esté abierta para que nuestro corazón también contemple las razones que Cristo nos vino a traer para llevar una vida de un evangelio que vale la pena vivirse. El evangelio que meditamos es Mateo 18, versículos 15 al 20. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. En su nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doy lectura al evangelio y luego comentaré. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que hemos escuchado y que escucharemos este domingo cuando vayas a misa, es una especie de método de corrección fraterna que nos propone Jesús. Jesús sabe que somos falibles, sabe que somos pecadores. Él vino para estar entre pecadores, entre gente que comete pecados. Pero en el tiempo que estamos viviendo, muchas personas ya no saben lo que es pecado o no es pecado. Lo que decía el catecismo era una ofensa a Dios grave, que se había pensado bien y que se había decidido. O sea, lleva la mente y el corazón que toman las decisiones. Y es ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del bienestar de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Todo lo que hace mal, todo lo que perjudica. Y entre muchas de esas cosas están, pues, las relaciones humanas. A veces nosotros nos sentimos heridos porque alguien comete contra nosotros un atropello, una ofensa. Cuando es así, ahora que somos más modernos, nos refugiamos en San Facebook, en las redes sociales. Publicamos todas nuestras desavenencias y nuestras humildes opiniones sobre el estado del mundo, el estado de nuestras relaciones, lo que comemos, a dónde vamos. Y en realidad
Tus enemigos son los únicos que les importa lo que tú subes o lo que tú comentas. Tus amigos no les hace falta porque te conocen, te aceptan. Pero Jesús nos dice que cuando ofrezcamos nosotros una corrección o querramos hablar con las personas, nunca sea humillándolos o con gestos amenazadores. ¿Por qué? Porque predispone a la persona a irse, a no hacerte caso. Varias veces en el Evangelio se dice, no te hace caso. Si no te hace caso a ti, trae a 2 o 3 personas para que sirvan de testigos, para que sea la cosa más legal, para que tenga más peso, para que no sea dimes y diretes. Tú dices, yo digo, y cada quien en su esquina. No, que haya personas que no tienen nada que ver, que les interese que tu amistad con esa persona o que la situación se componga. Si no les hace caso, entonces puedes invitar a la comunidad. Y si no le hace caso a la comunidad, habrá otras reacciones, no amenazas, sino otras reacciones. Puedes usar el gesto y la palabra oportuna. Una palabra mal dicha en un mal modo jamás hará que la persona vea dentro de sí para corregirse, porque se sentirá atacado, buscará defenderse. Hay mecanismos dentro de nosotros que no aceptan que nos digan nuestras verdades, como decimos. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos juzgados y pues nos da vergüenza y nos vamos, o a veces sinvergüenzamente hacemos como que no nos importa. Pero con un buen gesto y la palabra oportuna que vienen del Espíritu Santo, que nos inspira con el don de consejo, el don de sabiduría, podremos nosotros pedírselo siempre. Señor, ayúdame a tener el gesto y la palabra oportuna ante esta situación difícil de mis relaciones con personas a quien quiero, a personas con las que convivo, y también estar dispuesto a darme cuenta de que es de humanos errar, pecar, equivocarse, pero es de personas de bien, instruidas por Cristo, que es Dios y hombre, de saber convertirse. Para este proceso de conversión, proceso quiere decir camino, que lleva tiempo, que necesita lugar, que necesita darse la oportunidad de detenerse, de pensar las cosas, de arrepentirse, de darse la vuelta, voltear hacia Cristo y decir, esto no me está llevando a nada bueno. O mi actitud lo único que hace es alejarme de las personas, pero necesita uno espacio y tiempo. Por eso la persona ofendida tiene que dar tiempo, tiene que dar espacio a que este proceso se haga y no esperar que nomás por haberle hablado por tu linda cara te haga caso. Los hijos, por más que les hagas ver que es por su bien, no te harán caso. Y entre más grandes, menos caso hacemos a nuestros padres. Es solo cuando se mueren, cuando ya no están, que decimos cuánta razón tenía mi padre, cuánta razón tenía mi madre. Pero es un proceso. No siempre nos toca ver el proceso completado. También es importante recordar que en la vida no todo es ir adelante, adelante y a toda velocidad contra el muro. También hay que detenerse, hay que voltear y hay que usar la reversa. Si la usáramos un poquito más frecuentemente, quizá no nos hubiéramos equivocado tanto, hubiéramos corregido la ruta y llegado a nuestro destino. Pensemos, ¿qué podríamos haber evitado si tan solo hubiéramos usado la reversa en nuestra vida? Tantas cosas maravillosas que hemos echado a perder a lo tonto, por brutos, por no detenernos, por hacer las cosas a la carrera, al ahí se va. Y teniendo cosas hermosas, dones bendecidos por Dios, acaban destruidos.
¿Cuántas de nuestras relaciones interpersonales serían mejores si usáramos el método de Jesús para corregirnos entre nosotros? Hay personas que dicen, yo mejor me quedo callado para evitar hacer más grande el problema. Yo no me quiero meter en problemas, mejor que cada quien se las arregle. Y las relaciones interpersonales que cuentan, no puedes guardar silencio. No te puedes dar ese lujo. El método de Jesús es hablar a solas. ¿Cuántas veces no hemos hablado? Hemos dejado pasar el tiempo, ya ni nos acordamos por qué estamos enojados y la relación se va haciendo más amarga. Entre más tiempo se deje, más será un infierno en la casa. Y si no funciona el método de Jesús, y si no me hace caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, generalmente la tentación es volver a comer taco de humano, seguir hablando a las espaldas del esposo, con las amigas, con hablar mal de las esposas con los amigos, los amigotes, el fin de semana, durante el partido, en los comerciales, porque ni siquiera tenemos tiempo como para discutir cómo nos está yendo con las esposas. En nuestras comunidades, hablar en el pasillo, poner en mal a los demás, dar tu humilde opinión que no construye. Ese no es el método de Jesús. Jesús nos dice, si no te hace caso, hay dos soluciones. Si no te hace caso esa persona, considéralo como a un pagano. Y la palabra pagano quiere decir gente de rancho, gente sin cultura, gente rural, gente sin educación. Después se utilizó en el sentido religioso de los que no tienen o no creen lo mismo que tú. Hay muchas personas que están decidiendo no tener religión. ¿Verdad? Es una decisión muy respetable en este mundo, que si no hubiera otro, bueno, tendríamos que dejarlo ser. Y estamos en este mundo, una revoltura de creencias, una revoltura de personas, y nos las encontramos a menudo, más frecuentemente, no solamente porque creen en otra manera de ser cristiana. Hay gente que tiene otras religiones, que nacieron en esa religión y tienen derecho a creer. El pagano es esa persona que no ha conocido a Dios, como lo conocemos nosotros, con toda la estructura, con toda la ética, con toda la cuestión bíblica, con la educación, con la formación cristiana. Creen en cosas muy naturales, en energías, en bienestar, en prosperidad, en hacer ciertos ritos para controlar lo incontrolable, los elementos de la vida y de las circunstancias. Son paganos, no tienen la revelación que nosotros tenemos y no es culpa de ellos. Nosotros tenemos que entonces respetarlos sabiendo que todos vamos a ser juzgados por la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Haz el bien, evita el mal. Sé una buena persona, sé un buen prójimo. No hagas sufrir a los demás. Eso no hace falta que creas en Dios para ser un buen humano, porque al otro ser humano lo estás viendo. Y entrando en relación, en tratos, se tiene que llevar la ley natural. El otro camino que Jesús nos da es considerar a esa persona que no te hace caso como a un publicano. Un publicano era un pecador público, alguien que teniendo la religión había optado por ir en contra de su propio pueblo, de sus propias tradiciones, de su propia costumbre. Publicano quiere decir pecador público, que ha cometido una falta muy grave y que continúa en una vida que parece no tener redención. Considerar a una persona como publicana no es despreciarla, no es apuntarle el dedo, sino tratarla como Jesús trató a todos los publicanos, con misericordia, viéndolos como una persona necesitada de la gracia de Dios. Y para eso Él vino, para los pecadores,
para los enfermos, para los que no andaban por el buen camino. Y no se sintió jamás que ellos lo ensuciaban. Él venía a traer luz, pureza a sus vidas. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros? Preguntémonos antes de que llegue el domingo, antes de que hagamos el acto de contrición al inicio de la misa. ¿Qué es más fácil, perdonar o ponernos de acuerdo? Eso nos habla que esto se da en el contexto de la oración. Ponernos de acuerdo es lo único que nos pide, y en el Evangelio de Mateo es bien específico. Si dos personas se ponen de acuerdo, obtendrán de mi Padre lo que pidan. ¿Es tan fácil ponernos de acuerdo o es más fácil perdonar? Son dos cosas que Dios y hombre, que es Jesús, supo vivir en esta vida. Él también tenía enemigos, también tenía retractores, personas que lo perseguían y que lo crucificaron. Y él tenía esa actitud ante la cruz, ante el sufrimiento, de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ante esta visión del Evangelio y ante la multiplicidad de las creencias y de religiones, de las personas con las que entramos en contacto, debemos preguntarnos también, ¿cómo puedo ser tolerante y compasivo? Tolerante no quiere decir que aguanto a lo tonto. Tolerante quiero decir que sé quién soy, sé lo que creo, sé en quién he confiado y debo de ver a las otras personas como son, diferentes, no opuestas a mí, no potenciales enemigos, sino mis prójimos, personas a quien yo puedo hablar y convivir de un modo pacífico, sin buscarle cuatro patas al gato, con compasión. Es decir, no puedes juzgar a todos con tu mismo criterio. Nosotros seremos juzgados por Cristo bajo ese criterio, pero recordemos, los otros serán juzgados con la ley natural. ¿Quién la hizo? Pues Dios. Él sabe muy bien cómo llevar adelante esta relación interpersonal. Oremos pues por todos nosotros que a veces no sabemos cómo tratar a los demás, para que los tratemos de acuerdo al Evangelio, del modo que se les hemos dicho, no considerando a los demás como indignos o como dignos de desprecio más bien, sino como personas necesitadas de la gracia de Dios. Y nosotros mismos, al sentirnos frágiles, pues tener tolerancia, tener compasión y decir, bueno, veremos cómo estamos delante de Dios. Les envío la bendición y les invito a que oremos unos por otros, por el diálogo interreligioso. Oremos también por la oración en preparación al sínodo en Roma, por esta actitud que está sembrando el Papa entre nosotros de tolerancia, de compasión y de hermandad entre todos los seres humanos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la sección de nuestros comerciales felicitamos al Padre Crisóforo Contreras Ramírez, que este sábado cumple 50 años de vida misionera sacerdotal. Su misa de acción de gracias será el sábado 9 de septiembre en el Templo de San Francisco en Celaya, Guanajuato, a las 11 de la mañana. ¿Quién pueda ir? Me cuentan y me mandan las fotos para subirlas a Misión Digital Comboniana. Hasta la próxima, queridos amigos.